identificación para el ser espiritual. Orar para los que son añadido al cuerpo estén llenos del Espíritu Santo. El capítulo 8, verso 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles tiene un contexto donde hay una sinergia. La palabra sinergia tiene que ver con un ensamble y con una vida corporativa, entendiendo por el Espíritu lo que el otro día estábamos hablando, de que la transformación es individual, pero tenemos que entender que la conformación es corporativa. El apóstol Pablo, más precisamente la pluma de Lucas, escribe en el verso 14 al verso 17, si usted puede abrir las escrituras o puede leer junto conmigo aquí en la pantalla, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ellos no se movían, los apóstoles, hago una intervención, estaban dedicados a la oración y a la palabra. La importancia de tener guardados aquellos que portan la lámpara. Estaban en Jerusalén. En Jerusalén dice que oyeron un avivamiento, un despertar, una ola evangelística en Samaria, que habían recibido la palabra por medio de Felipe. Enviaron dos hombres llamados Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí está la tarea de una iglesia urbana, de una iglesia operativa, de una iglesia estratégica, de una iglesia en avanzada, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Maravilloso es el trabajo que estamos viendo de la vida corporativa. Esta es la misión y visión, por eso no nos salimos de la iglesia primitiva, no nos salimos de la iglesia temprana. Amados, el crecimiento de la iglesia no se mide únicamente por cuántos llegan, sino por cuántos son. Yo en horas de la mañana escribía transformados y le agregaría y conformados. Transformado es una medida y conformado es otra medida de diseño. Vuelvo a repetir este pensamiento medular. El crecimiento de la iglesia no se mide únicamente por cuántos llegan. Maravilloso saber que muchos llegan. El tema es que el verdadero crecimiento es por cuántos son transformados y conformados. El contexto de esta palabra es que la iglesia de Jerusalén recibe la noticia, y es una noticia extraordinaria, hermano. Vemos un avivamiento en Samaria por medio de este diácono llamado Felipe. Felipe, de hecho, hay muchos métodos y estrategias en distintas geografías hablando de la operación Felipe. Sin embargo, los apóstoles no se conformaron con esa medida. Bueno, ya se les anunció el Evangelio. Debemos entender que recibir la palabra es el comienzo. Cuando se le entrega el telegrama de anunciarle que ellos han sido ganadas por la sangre del Cordero, es el comienzo. Pero el ser lleno del Espíritu es la parte de este proceso que creo que estamos los que estamos. Es decir,
que el anuncio es el comienzo, pero no debería quedar allí. Por lo tanto, los apóstoles tienen esta insatisfacción. Vemos una Samaria que está de alguna manera notificada, pero ellos estaban pidiendo por una Samaria llena del Espíritu Santo, porque sabían que donde gobierna el Espíritu Santo, allí hay una medida de Cristo, y es allí donde podemos decir la obra comenzará a tener otro pH. Amado, la conversión era celebrada y es celebrada. Nosotros nos gozamos. La Biblia dice que cuando un alma se conecta al propósito, hay fiesta en los cielos. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ser procurada por cada hombre y cada mujer que quiere completar, darle el vuelco de rosca. Dice que estos ancianos, que esta compañía de apóstoles, cuando escucharon que Samaria había sido anunciado y que todos estaban abrazando la salvación, llamaron, creo que a lo mejorcito que tenían, a Pedro y Juan. Eran hombres de oración, eran hombres llenos del Espíritu Santo, solamente que había que direccionarlo. Lo llaman, pero ¿por qué hay que orar por ellos? Pero uno, porque sabían, los apóstoles sabían que el Espíritu Santo produce en los que se añaden a la familia, que los líderes no pueden de alguna manera hacer que produzcan, si no es a través de la obra del Espíritu. Sencillamente. Los líderes, y esto digo verdad en Cristo porque uno administra, los líderes, los colaboradores, podemos enseñar, pero el Espíritu Santo es el que transforma. Uno puede enseñar, puede informar, pero el que transforma es el Espíritu Santo. Como líder, uno puede administrar en la organización, y la organización de alguna manera comenzamos a tener un mayor orden. Podemos disciplinar para traer un alineamiento, un corregir, pero es muy corto. Lo que los apóstoles le encomendaron a Pedro y Juan era que la obra del Espíritu Santo transformara los corazones de toda Samaria. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, porque los corintios tenían que ver la foto de aquellos beneficios, como decíamos el domingo, pero ellos no podían entrar, no podían penetrar la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos no habían sido gobernados por la obra del Espíritu. Pablo dice a los corintios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Es decir, amado, los líderes pueden formar hábitos. Nosotros, de alguna manera, la gente nos imita a nosotros y trata de sacar lo mejor. Pueden imitar y se forma el hábito, pero solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede formar el carácter a una generación. Es el Espíritu Santo que se le tiene que revelar. Esto a regla general, en todas las áreas, uno le puede enseñar, uno le puede inculcar, es más, uno puede autodisciplinarlo, como decíamos el día domingo, como hacía Pablo, pero si no se le revela
por la naturaleza que porta, amado, quedará con una medida de salvación, pero no con una medida de gobierno. La plenitud, escúchenme bien esta premisa, la plenitud del Espíritu no es una sugerencia, es un mandato para el creyente en el siglo XXI. Cuando Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 5, verso 18, no le dice, si ustedes, no es una sugerencia, le dice, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tu perspectiva, yo hablaba de la visión. Claro, tus lentes no pueden ver lo que Cristo ven porque la naturaleza del Espíritu Santo no está creciendo en tu vida. Y te quejas de la tierra, te quejas de la iglesia, te quejas del país, te quejas de la economía, te quejas de la familia, porque tu perspectiva es muy horizontal. Amado, a veces tenemos una visión muy horizontal. Tenemos una lectura muy horizontal y nuestra lectura no es horizontal. Nuestra lectura, por eso dice, a nadie yo puedo ver en la carne, sino que lo veo a través de Cristo. Amado, Pablo no le está escribiendo esto a los inconversos. Esto se lo está escribiendo a los creyentes, a los que de alguna manera habían sido añadidos a esta familia. La llenura del Espíritu Santo, amado, no es un lujo espiritual. Si usted está notando, diga, es una necesidad. Esta es la necesidad que me es impuesta. Pero el ser lleno, yo lo expliqué, es un vaso que rebalsa, hermano. Pido al Señor, yo sé que hay mucha distracción en el territorio mayormente argentino, pero tengo que darle continuidad a la edificación y decirle, Señor, hay una tarea que debemos hacer. No podemos quedar con que le anunciamos a las diferentes ciudades, provincias, aldeas que Cristo es el Salvador. Tenemos que orar para que los apóstoles nos envíen con el dunamis. ¿Para qué? Para que no solamente Samaria, sino hasta lo último de la tierra puedan recibir el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Es decir, no basta con tener el Espíritu Santo. Debemos vivir bajo, si usted puede repetir conmigo, debo vivir debajo del Espíritu Santo, bajo la influencia. Gálatas está diciendo, anden en el Espíritu y no satisfagan los apetitos de la carne. Amado, Pablo llama a una conducta diaria, no una experiencia opcional, ocasional. Nuestra manera de vivir tiene que ser diariamente ser investido del Espíritu Santo. ¿Por qué hay que orar para que el añadido sea lleno del Espíritu Santo? Porque el añadido tiene que entender qué es la meta. ¿Por qué es la meta? Porque tenemos que mostrarle que la única manera de vivir en Babilonia es depender del Espíritu Santo. Todo añadido a la gestión del propósito eterno tiene que saber que si no es investido del Espíritu Santo, no habrá dependencia, habrá independencia. Pedro y Juan no querían que los samaritanos dependan de Felipe. Acá tenemos que hacer un hincapié.
¿Por qué la persona se hace autodependiente del pastor? Porque no ha sido investida del Espíritu Santo. Los apóstoles no querían que Felipe sea consumado, querían que Felipe como evangelista pudiera seguir haciendo la obra de evangelista. Llegaban Pedro y Juan para dimensionarlo a otra medida de la estatura del varón perfecto. Un liderazgo saludable, anote esto, un liderazgo, una administración, una iglesia saludable no crea dependencia de hombres. Ese es el desafío que tenemos. Dependemos del Espíritu Santo. Esto está en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, verso 2, dice, ministrando estos al Señor. ¿Qué sucedía? Que mientras ellos ministraban, mientras ellos estaban en un tiempo de ayuno, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en los cuales los he enviado. La iglesia no tomó la decisión sola. Nosotros no tomamos decisiones solos. Nosotros tomamos decisiones por la vida del Espíritu Santo. No te atrevas a hacer nada sin antes consultarle. Espíritu Santo, decíamos el domingo, no se trata de las provisiones. Se trata de que muchas veces somos tentados en la prohibición. Pablo rechaza, y me tomo de esto, Pablo rechaza que los creyentes pongan su dependencia en los líderes, porque allí está la frustración, allí está la decepción. Muchas veces nosotros como hombres fallamos, por eso no trabajamos en una gestión para que la gente dependa. Sí amamos, honramos la cultura apostólica y profética, pero entendemos lo que dijo Pablo a los Corintios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Son servidores en medio de los cuales habéis creído. Unos plantan, otros riegan. Pero usted y yo debemos entender que el crecimiento no lo hace un hombre, lo hace la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esto es lo que tenemos que trasladarle a nuestras próximas generaciones. Hoy estábamos con esta Matea y veíamos cómo es la escala de la vida. Tenemos que enseñarle a nuestra generación a que no dependa siempre de nosotros. Nosotros no estamos, somos muy cortitos. Por eso ellos vinieron a este mundo. Diga conmigo, somos instrumentos, pero Dios es la fuente. Enseñémosle a nuestras generaciones que deben ir a la fuente. Mamá ora por mí, papá ora por mí, papá, léeme vos la Biblia. Está bien hasta una cierta medida, pero nosotros lo tenemos que conducir a la fuente. Esto es personal, esto es individual, esto de alguna manera ellos tienen que experimentar. Sí, yo lo puedo direccionar a la fuente. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 13, Él os guiará a toda verdad. ¿Lo estamos conduciendo a un edificio o lo estamos conduciendo al señorío y al gobierno del Espíritu Santo? Porque si lo conducimos al edificio se van a cansar. Pero si lo conducimos a la presencia del Espíritu Santo, el éxito del liderazgo no se trata de que las personas sigan al líder, es que aprendan a seguir al Espíritu Santo. Creo que esto en las consejerías lo hemos enseñado. El creyente te viene a preguntar, ¿y qué hago, apóstol? La respuesta sigue siendo esta. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo te habló a vos, también me va a hablar a mí. Él no hará nada sin antes
lo revela a través del Espíritu que está en nosotros. Amado, Pablo no trabajaba para que los creyentes se parecieran a él. Pablo luchaba, trabajaba, su dolor era para que Cristo sea formado. Es maravilloso que usted predique como el apóstol Lucas, tenga alguna, pero no es la idea. La idea es que usted no se parezca a su papá. La idea no es que se parezca a su mamá. La idea es que usted se parezca más a Cristo. Usted conoce el dolor que tenía Pablo. El dolor era que Cristo sea formado por medio de la obra del Espíritu Santo. Amados, tenemos que ir cerrando este punto. ¿Por qué sabían que la meta de todo liderazgo es que los añadidos sean madurados por medio del Espíritu Santo? ¿Por qué debía orar Pedro y Juan sobre aquellos que recibieron y que ya estaban anunciados? ¿Por qué? Porque la única manera de madurar es a través de la vida del Espíritu. Dice el capítulo medular en el verso 15 del capítulo 8, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Va más allá de hablar en lengua. Pedro y Juan entendían que Samaria había recibido palabra, pero todavía necesitaba que las generaciones sean formadas por el Espíritu. Eso es lo que hizo diferente a Daniel, que Babilonia nunca se le metió adentro. Él se formó en Babilonia, pero Babilonia nunca lo modeló a Daniel. ¿Cuál es la preocupación apostólica? No es solamente que los añadidos crean, sino la preocupación es que crezcan. Pido al Señor en esta intervención que los añadidos de esta temporada sean llenos del Espíritu Santo. Pablo en todo Corintio, porque Corintio tenía un comportamiento que eran salvos, que tenían dones, pero todavía no estaban gobernados por el Espíritu Santo. Y Pablo le dice, pero a cada uno le es manifiesta la obra del Espíritu Santo, esa palabra para provecho. La palabra provecho significa beneficio. La única evidencia de que la obra del Espíritu esté en ti será para utilidad, para edificación, para el bien común de que el cuerpo de Cristo alcance su mayor expresión en la tierra. Pablo está enseñando que el Espíritu Santo no da sus manifestaciones para lucirse, no, 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 sino para madurar, para edificar el cuerpo de Cristo. Esa palabra, pero a cada uno le es manifiesto del Espíritu, esa palabra, subrayela. ¿Cómo sería para provecho? Si Dios te da sabiduría, es para ayudar a otro. Si Dios te da una palabra, es para fortalecer a fulano. Si Dios te da un don de servicio, es para bendecir a otro. Si Dios te da la bendición de liderar, es para desarrollar a otro. Si Dios te da recursos, es para que la obra pueda avanzar. Amado, termino diciendo, la manifestación del Espíritu nunca termina en nosotros. No debe terminar en nosotros, no debe terminar en nuestro pedazo de baldosa. Siempre buscará bendecir a otros, porque somos sus hechuras.
somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que terminar diciendo, amada iglesia, con esto nos despedimos, que los añadidos son llenos del Espíritu para que la vida de Cristo se manifieste en ellos y a través de ellos. Ustedes me dirán, y ministro con esto, ustedes me dirán, apóstol, muchas veces cargo un dolor como tenía el apóstol Pablo. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero como aquel pintor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, iglesia? De aquel pintor que en un momento tuvo una enfermedad que ya no podía pintar más y que cuando pintaba le causaba dolor y gritaba. En un momento su asistente le dice, Pierre, deja de pintar. ¿No ves el dolor que estás viviendo? Es maravilloso saber que él expresó, el dolor pasará, pero la obra quedará. Habrá una generación, habrá una generación que pagará un alto precio, amado, porque todas las leyes se han violado. Estamos en lo que hemos dicho en el día de ayer en esta tierra extraña, estamos en anomia. Están viviendo sin ley. Amados, lo vamos a compartir. El capítulo 1 de Romano violaron las 3 leyes. Continuamente él dice, los entregó. Violaron la ley natural porque los hombres dejaron el uso natural, violaron la palabra, aceptaron el engaño como verdad. Y la tercera violencia, que violaron la conciencia, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pero los que tienen la vida del Espíritu, si usted fue añadido o quizás está añadiendo, asegúrese de que lo que venga ahora sea una activación de un Pedro y un Juan que los llene del Espíritu Santo. Escúcheme bien y termino. Cuando se rechaza la obra del Espíritu Santo, la conciencia deja de corregir y comienza a justificar. ¿Me escuchó? Cuando se rechaza el ser lleno del Espíritu Santo, la conciencia deja de corregir y empieza a justificarse. ¿Sabe por qué? Porque hay una filosofía. Yo hago lo que quiero porque nadie tiene derecho a decirme cómo vivir. Es fuerte. Por eso el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no puede hallar cabida. Porque frente a esto, esta filosofía y esta terquedad, yo hago lo que quiero porque nadie tiene derecho a decirme lo que debo hacer para vivir. Le invito a que lea la carta del capítulo 29 de Jeremías. Vamos a dialogar sobre eso. Le animo a que pueda orar para que los próximos añadidos sean llenos del Espíritu Santo. Gracias por los Felipes.
Porque en cada rincón del planeta hay un Felipe que está dando su vida. Hay un Esteban que está dando su vida para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la verdad. Pero gracias por los ancianos de Jerusalén, que cuando oyen que hay salvación, preparan la vida de los Pedros y la vida de los Juan para que puedan orar, pero no por orar, orar para que sean llenos del Espíritu de verdad. Sí, 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 Espíritu Santo, renueva nuestra visión. Asumimos la responsabilidad de que somos instrumento de paz y que nos comprometemos a que todos sean llenos del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Que juntos en esta jornada podamos participar de aquellos que, como Juan Wesley y su hermano Charles, que decían, gana todo lo que más pueda para dar todo lo que más pueda. Hoy ha sido un día maravilloso de decirle, Señor, gracias, porque en estos 4 años me permitiste sembrar por la vida de Valentina. Es maravilloso y nunca pensé recibir a un ángel. Nunca pensé que Dios me daría el privilegio de tener una criatura para poder invertir. Cuando lloraba esta mañana le decía, Señor, gracias, porque yo no sé quién será Valentín el día de mañana, pero doy gracias porque no estaba en mis planes. Nunca estuvo en mis planes, pero estuvo en el plan de Él. Le daba gracias por nunca haber desenfocado mi vida por lo temporal y dejarlo eterno. Nunca deje de sembrar. Nunca deje de decirle, Señor, quiero invertir en la causa de poder quebrantar el espíritu de orfandad. Qué maravilloso es poder ofrendar a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder tomarme esas palabras de este hombre llamado John Wesley, que de alguna manera ellos portaban una vida que de alguna manera expresaba su amor diciendo, el mundo es mi parroquia. Para todos los que quieran sembrar en esta jornada y honrar esta palabra, usted conoce la forma y los mecanismos. Si usted quiere diezmar, si usted quiere ser parte, porque nuestro anhelo es ir por muchas Valentinas que están en la tierra extraña. Envíenos su ofrenda a través de estos mecanismos, aquellos que lo dan físicamente en el día de mañana, y que Cristo pueda traer este entendimiento, que los añadidos no queden con una medida de salvación, que los añadidos queden con una medida de ser llenos del Espíritu Santo.
Paz y gracias a cada uno que hizo que este día podamos honrar la vida de esta criatura. Los abrazo. Paz y gracias.